Bueno, vamos a comenzar nuestra enseñanza de hoy desde nuestro rincón, desde mi rincón para Dios, para alabarlo y glorificarlo. Hoy vamos a continuar con edificando la creencia, o sea, cómo creer parte 2. Vamos a hacer una serie de enseñanzas cortas, o sea, bueno, no tan cortas, pero sí vamos a hacerla en partes para edificar la creencia. Lo más importante de todo esto que estudiamos de la palabra de Dios es aprender a creer, porque creyendo es que operamos poder, creyendo es que se logra salud, milagros, todas esas cosas. Entonces, si no nos enseñan realmente qué es creer y cómo creer, ¿cómo lo hacemos? No están cansados ya de que le digan, bueno, pero tienes que creer. Sí, cree en Dios, ajá, pero no te explican qué es creer, cómo creo, cómo funciona la creencia. Bueno, eso es lo que vamos a ir edificando en este grupo de enseñanza que vamos a ir viendo. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre, por este día, por sus bendiciones. Gracias, Papi, por habernos elegido para sentarnos continuamente a sus pies, para escuchar su voz, para escuchar esa palabra que viene desde lo alto, desde su morada, donde nos ve y nos observa y nos cuida y nos energiza para poder enfrentar toda clase de situaciones. Gracias, Padre. Síganos enseñando, síganos dando sabiduría, a mí el denuedo para seguir llevando esta palabra. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesucristo, nuestro hermano mayor, en su nombre, en el nombre de Jesucristo, Padre, gracias. Amén. 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 Perfecto. Vamos a comenzar, quiero comenzar diciéndole que es emocionante para un renacido del Espíritu Santo, un hijo de Dios, eh, tener un profundo y correcto conocimiento de la palabra de Dios para poder declararla, anunciarla, enseñarla, para que otras personas puedan también tener el gozo de conocer a Dios. Por eso, por esa razón, debemos edificar nuestra creencia. O sea, debemos construirla y que sea grande. Si no, si no la edificamos, ¿cómo le llevamos a los demás este mensaje para que también crean? Lo más importante de todo esto es edificar la creencia, porque allí es donde está la clave. Si no creemos, no recibimos. Entonces nos desalentamos. Y llega un momento que en vez de orar, vamos con un médico porque ya, ya hemos orado varias veces y no hemos recibido. Bueno, eso es porque no nos han enseñado a creer cómo es la cuestión del creer. ¿Ok? Edificar significa, en idioma griego, restaurar algo a su gloria original. ¿Ok? Fíjense, por ejemplo, Mateo 7:26 nos dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dijo Jesucristo, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa, la palabra casa aquí es mente, su casa sobre la arena. Han ido para la playa y ponen una carpa, bueno, en la arena, eso es, cuando viene una brisita se la lleva. Distinto a los que van a una montaña y buscan algo, una tierra sólida, firme. Entonces, edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Pero en Lucas dice, en 6:48, dice, hablando de lo mismo, del mismo tema, dice, semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Recuerden que Jesucristo es la roca. Quien le diga a usted que la roca es otra persona, otro, quien sea, le está mintiendo. La roca sobre la cual está fundada la iglesia y sobre la cual debe estar fundada nuestra creencia y nuestra mente
es Jesucristo. Entonces, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y andó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Así es fácil. Puede pasar lo que sea, pueden venir mil problemas, mil cosas, terremotos, inundaciones, peste, y nosotros vamos a estar allí firmes, porque estamos edificando nuestra mente, nuestra creencia sobre la roca, sobre Jesucristo. Judas 20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ya saben que orar en el Espíritu es orar en lengua. Eso lo vamos a ver después con mucho detalle. Entonces, significa el acto de construir, de edificar, de promover el crecimiento. ¿Okay? Significa además el efecto fortalecedor de la enseñanza. Y a su vez, la palabra fortalecer en el idioma griego significa hacer fuerte, estar fortalecido, papiado. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que fortalecernos en la creencia, en nuestro creer. Y para eso necesitamos enseñanza, necesitamos que nos enseñen. Fíjense, en Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, en esto, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. De acuerdo al contexto, este versículo contiene una oración de Pablo por los creyentes. Fíjense, Pablo está ahí orando por los creyentes. Y el Dios de donde proviene la esperanza, que viene por el versículo 12. Entonces dice, los llene por completo, que sería una traducción ampliada que le quiero dar, los llene por completo de gozo y paz, fíjense, de gozo pacífico, esa expresión, por medio de creer en la esperanza, para que esa esperanza abunde en ustedes a través del poder que les ha dado el Espíritu Santo. Eso es lo que dice ahí. Una nota. La esperanza en el Antiguo Testamento era la venida de Jesucristo. Esa era la esperanza de ellos, la venida del Mesías. El Mesías ya vino, ¿cierto? Bueno, la esperanza en el Nuevo Testamento es su regreso y la vida eterna, por supuesto. Nuestra esperanza es lo que está prometido para el futuro. ¿Qué está prometido para el futuro? Vida eterna espiritual. Adán no morirá más, el segundo Adán no morirá más. Inmortalidad del alma, incorrupción del cuerpo, que significa que nunca más envejecerá. La palabra, ya nosotros lo hemos visto en otras enseñanzas, vamos a ser restaurados a la época de nuestra juventud, como de 30 a 35 años, para vivir eternamente con Dios. Yo se los he explicado, si vamos a vivir eternamente, y Dios habla de eternidad, no podemos tener un cuerpo que envejezca, porque, como siempre le digo, cuando tengamos 10 millones de años, vamos a parecer una ciruela pasa, de tantas arrugas. Gálatas 5:6, por otra parte, nos dice lo siguiente: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Porque con respecto, fíjense, a lo que logró Cristo, yo les voy a dar una traducción ampliada de esto. Porque con respecto a lo que logró Cristo, la circuncisión, o sea, ser judío, no da derecho alguno. Ni la incircuncisión, o sea, no ser judío tampoco, sino la creencia que es energizada, o sea, puesta en movimiento por medio del amor de Dios. Eso es lo que dice ahí. Otra nota, fíjense. Como el amor de Dios se manifiesta por medio de dar a su Hijo Jesucristo, el amor de nosotros hacia nuestro prójimo
se manifiesta dando a su Hijo Jesucristo. Porque en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, el amor de Dios se manifiesta porque dio en sacrificio a su Hijo, ha dado a su Hijo unigénito, o sea, el primero, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es la palabra encarnada, la palabra de Dios que estuvo en la tierra, que se fue hecha carne y habló esa palabra de Dios, la palabra encarnada de Jesucristo. Entonces, es necesario aumentar nuestra creencia para aumentar nuestro dar al Hijo de Dios. Porque si si una creencia profunda, fortalecida, nuestro dar la palabra de Dios no será profunda tampoco. Las personas que siguen a las personas que enseñamos la palabra de Dios lo hacen porque ven algo, ven poder, ven algo especial, aparte de que como son elegidos y son de Dios, se inclinan, eso les llama la atención, les gusta. De hecho, muchos de los que contradicen o discuten la palabra de Dios o creen ser ateos, yo también lo fui en una época, no saben que esa inquietud que tenemos cuando éramos ateos de saber las cosas de Dios es justamente lo que nos va a llevar a creer en Dios. ¿Okay? Sin darnos cuenta, terminamos creyendo en Dios y no lo contrario. Entonces, Juan 1:14 nos dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne, aquella palabra, viene hablando desde el 1, el verbo estaba con Dios, la palabra estaba con Dios, y aquella palabra, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, de la palabra de Dios. Jesucristo es como decir el número 1, el que más sabe palabra, el que es fiel allí con su Padre y que le demostró a su Padre que ama tanto a la humanidad como Dios mismo. Por eso es el segundo al mando, por eso está a la derecha de Dios. Él se sacrificó, lo que hizo Jesucristo no fue automático, no fue que Dios lo mandó, haces esto y punto. No, él tuvo que decidirlo. Él tuvo que amar al ser humano al punto de sacrificarse por nosotros, de dar su vida. Entonces, ya vimos en la clase anterior que creer es un verbo. ¿Okay? Y todo verbo indica acción. Yo les voy a volver a explicar, como les expliqué la vez pasada, un ejemplo muy sencillo. Yo le oro a Dios, tengo que pasar por ese sitio, le oro a Dios porque, para que me proteja, por ahí matan, roban. Entonces yo le oro a Dios y voy caminando por el sitio y entonces voy viendo con cuidadito en qué estoy creyendo. Creyendo que me van a robar. No estoy creyendo la oración, porque el justo anda como un león, no voltea para atrás porque no le tenía miedo a nadie. No hay más depredador. No hay depredador al que él le pueda temer. Así debemos andar nosotros. Como dice el proverbio, el justo anda como un león, mas el impío huye sin que nadie lo persiga. El que no cree en Dios anda asustado sin que nadie lo persiga. Entonces, la ley, y de paso la creencia, que venimos viendo que es una ley, ¿okay? De manera que creer significa accionar de conformidad con lo que dice la palabra de Dios. Yo voy a tratar de explicarles aquí rapidito la diferencia entre creencia y creer. Fíjense. La creencia, según el diccionario y todo, es el conjunto de información que tiene una persona en la cual ella basa y toma sus decisiones en base a lo que considera que es verdad. ¿Okay? Entonces, la creencia es la información que yo tengo y la que yo creo que es la verdad. Ahora, creer es poner en práctica esa verdad en la que tú crees.
es acción, implica movimiento. Y aquí vamos a ir viendo con detalle cómo se opera esa creencia para que entonces empecemos a operar más poder en esta pequeña manada que Dios me ha dado para guiar. Entonces, sabemos y hemos ya visto que la creencia es una ley, es la ley más grande en el mundo. Si usted cree negativamente, le va negativo. Si cree positivamente, le va positivo. No hay de otra. Por eso es que esa gente que dan esos cursos de que si creencia positiva, funciona, porque están utilizando leyes que Dios estableció y que funcionan. Entonces cuando tú, sin darle palabra de Dios, tú le hablas a una persona de la creencia, de la ley de la creencia, la puedes ayudar a que empiece a creer positivamente en muchas cosas. Y empieza, en base a esa creencia, empieza a cambiar su vida, empieza a tener menos angustia, menos preocupación, menos todo. Y a la hora de enfrentar una situación lo va a hacer distinto. ¿Por qué? Porque cree. Fíjense lo que dice en Mateo 21:22. Nosotros nos podemos reventar orando, pero si no creemos, no hacemos nada, que fue lo que les dije al principio. Entonces, si no oramos, pero como no creemos, no recibimos, eso desanima a las personas. A mí me daba rabia cuando yo oraba y no recibía. Me daba rabia. Eso sí, yo entendí que era culpa mía, no de Dios. Entonces, cuando ustedes oren algo y no reciban, no le echen la culpa a Dios, no se desanimen. Porque Dios está allí esperando que creamos. Lo que pasa es que no nos han enseñado a creer. Entonces, fíjense lo que dice Mateo 21:22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, fíjense, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. La palabra de Dios es absoluta. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Y yo lo he comprobado en mi vida y se los he demostrado. Y lo hemos visto los milagros y todas las cosas que hemos visto en esta iglesia. Fíjense, Hebreos 11:24 nos dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Fíjense, Moisés rechazó ser el millonario de los millonarios, vivir en palacio, ¿ah? Familia del faraón. Fíjense lo que significa eso. Y él rechazó eso por la creencia, ¿ok? Por su creencia, rechazó todo eso y siguió a Dios. ¿Y cuál fue su premio? Bueno, 120 años sin perder ni su vista ni su vigor, y por supuesto que cree todo esto y tendrá vida eterna y va a resucitar. Entonces, lo que se cree, eso será lo que se recibirá. Si nosotros estamos creyendo negativamente, eso es lo que vamos a recibir. Eso es lo que vamos a recibir. Como les he dicho más de una vez, hay que tener más bien miedo de tener miedo. Porque si el miedo se me va a convertir en realidad, recuerden que el miedo es creer en la posibilidad de un daño de cualquier clase. Si el miedo, o lo que yo creo negativo, se me va a venir encima, me va a suceder, entonces tengo que tener miedo de tener miedo. Entonces piensen en eso y analicen. Entonces lo que uno crea, eso es lo que uno va a recibir. ¿Okay? Para Dios la creencia reside en lo que se llama corazón. Para terminar esta parte, vamos a llegar hasta aquí. La creencia reside en el corazón. Yo después les voy a explicar mucho más profundamente el corazón, la mente y el cuerpo, pero por ahora el corazón es el centro de creencia de la mente, es la parte por la que se cree. Entonces, ese lugar, ese corazón del que habla Dios, y no es este órgano, aunque viene de la palabra cardio en griego, es la parte de la mente por la cual se cree. En la mente está la inteligencia, la memoria, el conocimiento, los lomos. Perdón, en el corazón de la mente es donde están todas esas cosas. Ahí se cree, ahí está la inteligencia, la memoria, el conocimiento, ¿okay? Los pies,
todo, todo, allí, en esa parte profunda. Ahí es donde vamos a operar poder. Por eso el nuevo nacimiento y el nuevo corazón. Los renacidos del Espíritu Santo tenemos un nuevo corazón. Un corazón con más poder, con más propiedades para creer y para operar poder, porque tiene energía en sí mismo. Porque somos investidos de poder desde lo alto cuando recibimos ese Espíritu Santo, ese nuevo corazón, ese nuevo hombre que es derramado en nosotros cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos que Dios lo resucitó de los muertos. Entonces, el corazón de la mente del hombre lo vemos también en Romanos 10, 9 al 10, cuando dice, porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca, creyendo, se confiesa para salvación. El corazón es la fuente de la vida, ahí está arraigado todo, el poder, la vida y la muerte. Es la fuente de la vida, ahí es donde debe estar la fortaleza de nosotros. Nadie va más allá en la vida de lo que determina su creencia. De acuerdo a lo que creemos, eso es lo que vivimos. Muchas veces vemos amigos que le va mal en un negocio o en los negocios y es por la creencia. De alguna manera, en algún momento, le enseñaron a creer negativamente. Eso hay que corregirlo. Ese efecto lo puedo tener yo, lo puede tener cualquiera. Hay que trabajar la creencia. Ahí está el detalle. Una vez que trabajamos esa creencia, todo eso va desapareciendo. Si no, sigues viviendo de acuerdo a lo que estás creyendo. Y nadie puede creer más allá de lo que es enseñado. En algún momento a esa persona le enseñaron a creer negativamente y por eso no va a llegar más allá. Nadie llega más allá de lo que es enseñado. Por eso tienen que enseñarnos, tenemos que dejarnos que nos enseñen a creer positivamente, a creer correctamente, sobre todo, por supuesto, en las cosas de Dios, que son las más maravillosas. La creencia en lo que dice Dios es tan grande, imagínense, salud, vida eterna, inmortalidad, eterna juventud, imagínense, imagínense. No creemos ni siquiera en cositas pequeñas. Y tenemos que creer en la inmortalidad, en algo más allá de la muerte. Bueno, eso es lo que quiere Dios. Que creamos de verdad en cosas grandes que Él nos está prometiendo en su palabra. Oh, excelente. No sé. Por eso es que esta enseñanza tiene ese objetivo. Trata de enseñarte, que es lo que se quiere, a todos los creyentes a creer más, a edificar esa creencia y a desarrollar y hacer crecer esa creencia en Dios y en lo que dice Dios. Como decía Vicente, uno de mis primeros estudiantes, pero tú crees en Dios, pero tú le crees a Dios. Porque muchos dicen, yo creo en Dios, pero cuando le dice, vida eterna, no, pero yo no creo en eso. Entonces no le crees a Dios. Puedes creer en Dios, puedes creer que existe un ser supremo, un ser creador, pero le crees a Él, lo que Él te dice en su palabra. Eso es otra cosa. Porque la palabra de Dios, la persona debe vivirla. Fíjense lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el 18:4 dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. El Salmo 119:11 nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjense qué interesante. La única manera de hacer la voluntad de Dios y no equivocarnos y no pecar pues contra Él es
guardando en nuestro corazón sus dichos. Eso, en pocas palabras, es, para que no vayan, no ha ido entendiendo, grábatela de memoria, apréndetela de memoria. Mateo 15:18 por su parte nos dice, pero lo que sale de la boca, fíjense lo que la gente habla, del corazón sale de lo más profundo allá adentro. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen, esto de los hombres impíos, ¿okay? Que no han renovado su mente, así como éramos nosotros también, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Okay? Ahí está hablando, ahí le estaban acusando a su apóstol de comer con las manos sucias, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y después les dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Esto es una máxima que siempre se la he enseñado. Nada contamina, nada hace daño a menos que usted lo crea. Eso sí, si usted lo cree, por supuesto que le va a hacer daño y lo va a contaminar. Juan 12, 44-45 nos dice lo siguiente. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La vida del hombre depende de su creencia. Esta creencia que dice Jesucristo, esto que lo ha convertido en religión, en algo fastidioso. Y mucha gente, yo oigo a gente, inclusive ateos, que me hablan y no entienden, o sea, no saben lo que están diciendo. Y son ateos porque no han recibido la información correcta de la palabra de Dios para entenderla y decir, wow, qué lógico. Claro, eso es lo que necesitamos. O eso es lo que debería ser. A mí eso fue lo que me llamó la atención cuando estudié la palabra de Dios correctamente dividida. Que cada ratico, ¿cómo? Pero eso no fue lo que yo escuché. ¿Cómo? Eso no fue lo que yo escuché. Y así, hasta el día de hoy, cada vez que veo algo y estudio algo, wow, esto no fue lo que a mí me enseñaron, lo que yo escuché, ni lo que dice el mundo, ni lo que dicen las religiones. Pero está escrito en la Biblia, está allí. O sea, que es la palabra, eso sí es lo que dice Dios, no lo que dice el hombre que dice Dios. Fíjense. Dios nos dice en Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Entonces nos dice que él es bueno, útil, provechoso, Dios, que nuestra fortaleza en el día de la angustia es él y que él nos conoce, cuando confiamos en él nos conoce, él conoce a los que confían en él. Por eso cada vez que pensamos y actuamos correctamente, de acuerdo a su palabra, estamos poniendo un ladrillo más, ¿okay? Para edificar y fortalecer nuestra mente y nuestro corazón. ¿Saben? Esa fuerza, por supuesto, prevaleciente es la que nos va a dar el dominio de cualquier situación. Así de fácil. El dominio de cualquier situación adversa o contraria, esa creencia es lo que nos va a dar el dominio, el poder, y nos va a ayudar a superar cualquier dificultad, cualquier situación, cualquier cosa que llamamos problema. La palabra problema no sale en la Biblia. ¿Saben por qué? Porque lo que nosotros llamamos problema, ay, tengo este problema, eso es, estoy creyendo negativamente en algo. Tengo una situación que yo creo que va a terminar mal. Eso es lo que consideramos problema. O sea que realmente la palabra problema no existe. Existe es creencia positiva o negativa. Tengo una creencia, en vez de problema, mira, tengo una creencia negativísima con respecto a esto, que creo que va a salir malísimo, creo que, porque es así. Entonces aprendemos a creer
positivamente, no vamos a tener problema alguno. Eclesiastés 7:19 dice, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Dios dice que la sabiduría da más fortaleza a aprender y aprender a creer y a creer positivamente que 10 reyes en una ciudad. Lo cierto es, mis hijos, vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy, que en estas enseñanzas que vamos viviendo vamos a aprender a creer, vamos a saber qué es creer, cómo creer para operar poder, para que cada vez que oremos, ¡puf! Así, hay que declaremos el nombre de Jesucristo tal cosa, ¡puf! Como por arte de magia. Eso normalmente lo vemos en las películas. Una sanación instantánea, ¡puf! Desapareció la herida. ¡Wow! Nada más en la película de los inmortales y cosas así, que son, tú sabes. Bueno, eso es, nosotros somos extraterrestres, somos dotados de poder desde lo alto. Si usted cree eso, empieza a vivirlo aquí en la tierra. Entonces, gracias, Padre, por este día, por esta enseñanza de hoy. Continuamos con la tercera parte mañana mediante para seguirnos edificando. Gracias, Padre. Bendito sea por esta enseñanza que nos dio hoy, por esa sabiduría maravillosa que siempre nos da. En el nombre grande y poderoso de nuestro hermano mayor Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén, amén. Amén, amén. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, que la paz de nuestro Padre Celestial repose en sus corazones, iglesia.